clase. Entonces, bienvenidos a Academia Cristo, el curso. En el principio estamos en la lección 3. En total hay 8 lecciones y estamos estudiando Génesis, los primeros capítulos de Génesis, y estamos viendo muchos principios. Y de hecho, hay un principio muy importante, muy triste, pero también tenemos la primera promesa de un Salvador. El primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio de las buenas noticias acerca de Jesús. Vamos a examinar eso de cerca más adelante, pero imagino que algunos de ustedes vieron esa promesa en la preparación de la clase. Bienvenido, William, a la clase. Gracias, pastor. Un buen día. Sí. Para todos. Buen día, buen día. Ok. Entonces estamos en la lección 3. Estamos estudiando Génesis 3, 1 a 24. Entonces, puede tener todo en la pantalla, pero si quieren apuntar sus apuntes, es bueno tener un cuaderno o una hoja. Si quieren usar sus Biblias en casa, pueden usarlas, obviamente. Entonces, vamos a empezar con una oración. Oremos. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo. Pero en tu amor, tú prometiste un salvador de pecado. Yo soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesucristo ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Ok. Como siempre, tenemos nuestra diapositiva con el respeto que queremos mostrar. Llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. No he visto ninguna falta de parte de ustedes en eso, entonces muchas gracias por eso. Tenemos la pregunta del día. Entonces, había un gran cambio que vimos en este capítulo, antes y después de la caída en el pecado, antes y después de la caída en el pecado. ¿Qué cambios vemos? John González. Sí, pastor, mil gracias. Que antes de la caída del hombre y la mujer en pecado, la mujer no sufría dolores de parto. Ok. Vemos el otro ese es uno de los cambios. Y el otro, que el hombre tenía que labrar la tierra y sudar. El hombre trabajaba, pero no sufría. Ahora el hombre tiene que sufrir para obtener su fruto, tiene que luchar para poder obtener su fruto. Digo esas normas para que los otros compañeros también tengan la oportunidad, pastor. Sí, claro. Muchas gracias, John. ¿Alguien más? William. Active su micrófono, por favor, William. Sí, pastor. Sí. Podría ser que el Dios estaba con ellos en el comienzo y después ya se había alejado de ellos, pues los había sacado del paraíso. Sí, entonces la unión que tenían, la unión perfecta que tenían con Dios, fue rota, fue rota. Vladimir. Sí, profe, yo veo que Adán y Eva tenían un contacto directo con Dios y un canal de comunicación directo, de tú a tú, y a causa del pecado fue separado roto ese canal. Sí, lo que Adán y Eva tenían era muy especial. Sus pensamientos estaban en el mismo camino, estaban de acuerdo con los pensamientos de Dios, también sus deseos, sus acciones, todo lo que era de ellos estaban en el camino de Dios. Y después de la caída en el pecado,
vemos que hubo una separación. Ahora nuestros pensamientos, voluntades, deseos, acciones no van con Dios. Ok, Taide. Bueno, antes Dios creó a Dani sin pecado, a Eva igual sin pecado, en el Edén no había pecado en ese entonces, en ese entorno. Sí. Y vaya, después de la desobediencia de Adán y Eva, pues entró el pecado, el trabajo, la contaminación y todo eso que hay hoy. Ujú. Sí, sí. Pastor Javier. Sí, adelante, Javier. Bueno, casi no escuché lo demás, pero no había muerte. Bueno, no existía la mentira. Sí, hay Y pecados no había codicia. que salen del corazón. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Buenos días, profesor. Buenos días, Luis Armando. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien. Me alegro, Dios me lo bendiga. Igualmente. Sí, lo más difícil para el hombre fue la separación entre Dios, porque ya no podía permanecer junto a Dios. El hombre estaba junto a Dios, él siempre iba a estar, pero al no obedecer, tocando el árbol o comiendo la fruta prohibida, entonces hubo una separación del hombre con Dios. Gracias que Dios prometió, pues, mandar a Jesucristo y dijo que la serpiente le iba a morder el calcañar, pero que la descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Esa es la ventaja que tenemos. Sí. Pastor, también el hombre perdió la vida eterna, porque el hombre no moriría, pero después de pecar el hombre muere. Y también que la tierra produjo cardos y espinas. La tierra no producía cardos ni espinas. Sí, entonces, vemos que Adán y Eva iban a vivir por siempre sin morir. Y cuando el pecado entró en el mundo, la muerte también entró como compañero del pecado. Y ahora todos nosotros sufrimos la muerte en nuestras vidas, nuestros familiares se mueren, nosotros mismos nos morimos. Muy bien. Sí, lo que tengo aquí es un resumen de lo que ustedes aportaron. Antes, Adán y Eva eran perfectos, no tenían pecado, no tenían ilusión de pecado, no querían pecar. Sus deseos estaban de acuerdo con los deseos de Dios. Iban a vivir para siempre, sin morir. Nosotros también vamos a vivir por siempre por causa de Cristo, pero vamos a sufrir, tener una muerte. Es un sueño para nosotros porque nos levantamos después por causa de Cristo, por causa de su obra salvadora, pero todavía sufrimos la consecuencia del pecado, que es la muerte. También no había sufrimiento. Vemos que en los partos, en las alumbramientos de los hijos, en los partos, no había tanto dolor, pero ahora más dolor, más consecuencias. Vamos a ver eso cuando leemos la historia. Y también había armonía entre la creación y entre la humanidad y entre Dios y entre la humanidad. Mucha armonía. Después no. Nosotros ahora somos pecaminosos. Padecemos la muerte. Hay problemas en nuestras vidas. Por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio es una relación muy especial. Ahora entra el pecado y destruye la armonía que teníamos y queremos en nuestras relaciones. Y ahora vemos corrupción, vemos calamidades, vemos problemas en el mundo, vemos contaminación en el mundo. Y como vemos en Romanos 8,
todo el mundo, toda la creación gime por las consecuencias del pecado. Sí, eso nos da un comienzo. Vamos a ver más de los detalles. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Génesis. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver la desobediencia del hombre aquí. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Ahora, no sabemos exactamente cómo era después. Tal vez Adán y Eva pudieron tener muchas conversaciones con los animales. Tal vez podían comunicarse. Vemos que Eva y Adán no se sorprendieron cuando un animal, una serpiente, comienza a hablar con ellos. Entonces, tal vez fue algo muy natural. Vemos también que el diablo, y no tenemos mucha información sobre el diablo, pero examinando otras partes de la Biblia, vemos que fue un ángel que se había caído antes. Entonces, después del día séptimo, porque vemos que Dios descansó el día séptimo y vio que todo era bueno, y los ángeles también son parte de la creación de Dios. No sabemos en qué día fueron creados, pero fueron creados durante los 6 días de la creación. Pero el diablo se cayó, pecó, y ahora está tentando a la corona de la creación de Dios, a la humanidad, a Adán y a Eva. Y vemos que él, en alguna manera, se apoderó de la serpiente, usó la serpiente como una herramienta, como un instrumento para acercarse a Adán y Eva. Y comienza con preguntas. Vemos que el tentador tiene las mismas estrategias que usa hoy en día con nosotros. Trata de plantar dudas, semillas de dudas en nuestro corazón. Vemos, la mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, las dudas que está plantando en el corazón de los seres humanos es que Dios no es bueno. Dios no es bueno, Dios no está pensando en su bien. Y también está plantando la semilla de la duda de, lo que Dios dice no es cierto, es una mentira. Y todavía nos tienta así. No morirán, no morirán. Cuando Él nos tienta a no creer en el infierno o en Dios o algo así. Seguimos. Dios bien sabe que el día en que ustedes leí eso, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día.
Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Pues Dios sabía dónde andaba, pero con una pregunta llamaba al hombre al arrepentimiento. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Vemos una consecuencia del pecado es la vergüenza. Y ahora el miedo. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella, la descendencia, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras. Maldita sea la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida y te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a la mujer. Y Dios, el Señor, dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Es un tipo de santa ironía, porque Dios dice, él conoce ahora por experiencia el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Recuerden que había 2 árboles en el medio del huerto de Edén, en el jardín de Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora Dios no quiere que vivieran por siempre en pecado. Y habría sido así si hubieran comido del árbol de la vida. Entonces el Señor los sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre. Y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos los lados para resguardar el camino del árbol de la vida. La palabra del Señor. Vamos a seguir con las preguntas. Un momento. Aquí está. Ok, ya que tenemos algunos temas muy importantes después, voy a darles las respuestas de estas preguntas de consideración. Entonces, vamos a considerar con las preguntas, las 7 preguntas que tenemos en las historias, pero no voy a pedir voluntarios por las respuestas en este momento. Después, si tienen más preguntas,
podemos hablar acerca de estas. Un momento. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos Dios, el Señor, la serpiente, que es el diablo, la mujer y el hombre. Y los querubines. Los querubines son un tipo de ángel. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los árboles, el fruto, el árbol que está en medio, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Las túnicas. Pastor, las hojas de higuera. ¿Perdón? Las hojas de higuera. Sí, las hojas también de higuera que usaron primero para su ropa, que no funcionaron muy bien. Entonces, Dios tenía que, pues vemos el amor de Dios. Dios usó los pieles de animales para hacerles túnicas y una espada encendida que resguardaba la entrada del jardín de Edén. Y también podemos agregar las hojas de higuera. ¿Dónde ocurrió esta historia? En el jardín de Edén. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Después del día séptimo, porque sabemos que no había pecado el día séptimo. No, parece que fue un tiempo muy corto, porque no parece que tenían hijos en ese entonces. Y pues leyendo los capítulos, parece que ocurrió muy rápidamente después de la semana de la creación. ¿Cuál es el problema? La serpiente viene tentándolos a dudar de la palabra de Dios y de su bondad. Eso es el problema. Y la mujer y el hombre caen. Vimos algunos de los eventos de la historia. La serpiente viene, el diablo viene, habla con la mujer y Adán está ahí con ella, pero no dice nada. Es muy, no, sí, debió decir algo. Debió decir a Eva, no, Dios no quiere que comamos del árbol, pero no dijo nada. Tuvieron su conversación, ella comió, ellos se dieron cuenta de su desnudez, tuvieron vergüenza, hicieron ropa de hojas de higuera. Dios busca a ellos, habla con ellos con ternura, pero ellos están culpando a los demás. Adán culpa a Eva y a Dios inclusive, porque dice, la mujer que tú me diste. Oh, Dios, esto es tu problema. También la mujer está culpando a la serpiente y finalmente Dios anuncia algunas de las consecuencias del pecado y también anuncia la promesa del Salvador, quien iba a venir. Después, vemos que no pueden quedarse en el jardín de Edén, porque Dios todavía está cuidando de ellos. Él no quiere que coman del árbol de la vida. Entonces, ok, ustedes no pueden estar aquí. Vamos a poner algunos ángeles aquí, querubines y una espada encendida de fuego que va a estar aquí guardando el árbol de la vida. Y ahí termina la historia. Se resuelve el problema. Dios da su palabra de resolver el problema con el que nacerá de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces vemos las consecuencias, vemos que todo el mundo se cayó en el pecado con el pecado de Adán y Eva, pero vemos las pistas de la salvación que iba a venir y que vino en Jesús. Una pregunta hasta aquí. Yo sé que
fuimos rápidamente por estas preguntas. Vamos a ir más lentamente con las demás secciones de esta lección. ¿Pero alguna pregunta? Vladimir. Pastor, ¿dónde fue que dijo que había visto la promesa del Salvador? ¿Dónde? Sí, en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Más adelante vamos a verlo de cerca. Vamos a examinar cada palabra. 3:15 es el primer anuncio del Evangelio. No dice la palabra Jesús, no dice su nombre, pero vemos algunos detalles de la salvación ahí. Y de hecho, Adán y Eva vieron los detalles de la salvación también, porque después tuvieron esperanza. Adán le puso por nombre Eva. Después de escuchar todas las consecuencias del pecado, hay un nombre muy lleno de esperanza. Eva, que quiere decir la madre de todos los vivientes. No solamente porque todo el mundo iba a nacer de su línea, pero también el Salvador iba a nacer de su línea. Ya voy. De su linaje. Buena pregunta. Profesor Natán. Sí. ¿Se puede decir que el árbol de la vida simboliza a Cristo? No simboliza a Cristo. Cristo nos da la vida y todo eso, pero no es un símbolo. Había un árbol físico ahí y ellos podían comer de ese árbol antes, pero después Dios no quería del árbol. Es que lo que pasa es que esto, o sea, literalmente, ¿verdad? Pero hay predicadores que la toman como simbólicamente. Simbólicamente, o sea, dicen que el árbol de la vida simboliza a Cristo. Y ahí donde dice que habla de las hojas de higuera, dicen pues algunos predicadores que son las cosas que, digamos, que la gente utiliza como la religión, la filosofía. O sea, ellos quieren tapar su vergüenza o su pecado a través de una religión, de una filosofía, de una ideología. No es a través de... Sí, porque dice ahí que ellos pusieron hojas de higuera, pero Dios dice que cubrió con pieles, ¿verdad? Con túnicas de pieles. Y entonces ahí donde dice el predicador, más que todo el evangelista, dice, las túnicas de pieles, dice, simbolizaban al cordero que iba a ser inmolado. Sí, y los predicadores creen que existían Adán y Eva. Algunos dicen que no. ¿Qué dicen ellos? Que no, claro que sí. Ellos hablan de la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Sí, pero algunos predicadores dicen que no existían. No existían. Sí. Solamente tenemos las historias y Dios nos dio las historias, son como leyendas y podemos aprender de ellas, pero en la verdad, en la historia no existían, dicen ellos, pero la Biblia dice lo opuesto. Vemos algunas pistas de lo que dicen ellos. Vemos que los seres humanos, nosotros no podemos resolver los problemas de pecado. Vemos que ellos no pudieron resolver el problema de pecado con sus hojas de higuera. Las soluciones de Dios son mejores, pero yo no diría que son símbolos de lo que de Cristo o de nuestras filosofías. Son evidencia que nuestras soluciones humanas no resuelven perfectamente el pecado. Buena pregunta. Muchas gracias. Pastor Natán, quería hacer una preguntita. Por ahí escuché un estudio científico donde dicen que las primeras serpientes que existieron no se arrastraban. Es más, hay unos hallazgos históricos, tal vez ¿cómo se llama eso?
arqueológicos donde la serpiente tenía paticas, piecitos, por decirlo así. Entonces, que se comprueba que a través de eso la serpiente, sí, como dice el Señor, se arrastraría. Que las primeras serpientes sí tuvieron sus paticas. No sé qué cierto sea eso, pero lo he escuchado en historias de History Channel y eso. Sí, no sabemos exactamente si las serpientes tenían patas antes y después no. Tal vez su manera de moverse tenía un significado más profundo ahora después de las consecuencias del pecado. La Biblia no nos dice los detalles sobre cómo cambiaron las cosas. Luis. Sí, pastor. Yo creo que ahí en esa parte de la serpiente representa al demonio, al engañador, al mentiroso, pues, al diablo que le llaman mentiroso. Entonces él, por vengarse de Dios, porque ya lo había destituido, entonces comenzó a... la serpiente es un símbolo del demonio, prácticamente, pues, del dragón rojo que tiene los 7 cuernos más adelante. Entonces, en Apocalipsis, vemos claramente, pues, de que no es una serpiente simplemente que se arrastra como cualquier, decimos nosotros, como cualquier culebra, sino una serpiente, la representación del mal, pues. Esa es la verdad. Sí, hoy en día cuando pensamos en las serpientes, pensamos en el mal, tienen una reputación muy mala y eso, pero en Génesis 3 habla de una serpiente real que existía. Entonces sabemos eso, el diablo usó la serpiente como su herramienta, como su instrumento para llegar a Eva y a Adán. Aquí tenemos a Andrew Johnston. Algunos de ustedes lo conocen. Es el profesor. Él está visitándome. Hola, buenos días. Bueno, apenas estoy. Buen día, ¿Cómo están ustedes? Dios le bendiga, pues. Sí, sí. Buenos días, Pastor Andrew. Buenos días, Tyler, otra vez. Otra vez por aquí. Bueno, muy bien. Saludos, bendiciones en su estudio. Sí, a veces tenemos la bendición de visitas de profesores. Me visitan. Vamos a seguir con las preguntas de Consoledad. La primera pregunta es, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras suyas, un resumen, una explicación de qué se trata la historia. ¿El inicio del mundo? Es el inicio del mundo, sí, hemos visto eso en los primeros capítulos, pero en este capítulo, capítulo 3. De la caída del ser humano en pecado. Okay, la caída del ser humano en el pecado. Muy bien, ¿alguien más tiene otra? La desobediencia del ser humano. La desobediencia, muy bien. Una buena descripción de lo que pasó. Pastor, también del amor de Dios, porque a pesar de que ellos pecaron, Dios no los abandonó. Sí, entonces vemos el primer pecado y la primera promesa de la salvación. Muy bien, gracias. Pastor, La caída. El inicio del humano como pecador. Okay. La triste historia del pecado en la historia del mundo empieza aquí, en este capítulo. Bueno. Sí, adelante. También, pues, ya vino, los primeros capítulos de la creación era perfecto, pero ya después ya no fue perfecto, ya viene el caos en el tercer capítulo, después de la caída del ser humano. Sí, entonces cuando vemos problemas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el mundo, cuando vemos guerras, cuando vemos corrupción, cuando vemos contaminación, todo tiene su raíz aquí en este capítulo. Es un capítulo sumamente importante para entender lo que está pasando en el mundo.
Sí, pastor. ¿Algo más? Creo que hemos escuchado resúmenes muy, muy buenos. Lo que tengo aquí es el hombre y la mujer pecaron, pero Dios promete un Salvador. Dios promete un Salvador. ¿Y pecado o cuáles pecados nos enseña a confesar esta historia? La duda, el dudar de Dios. El secador daña el cabello. La duda, dudando del amor de Dios. Y creo que vemos eso en todos los pecados que pecamos hoy en día, una duda. Cuando También podría ser la desobediencia, pastor. y la desobediencia, Dios había dicho, no coman de este árbol. Y comieron. Es la desobediencia. Pastor, también puede ser la codicia, porque ya la serpiente al decirle que iba a ser igual que Dios y a conocer igual que Dios, de pronto la codicia, ¿cierto? Sí, la codicia. De hecho, vemos que el primer pecado vino en la codicia, en los deseos malos, pecaminosos de Eva y de Adán. Vemos que no solamente la acción de comer fue un pecado, pero antes había deseos pecaminosos. Pastor, Sí, de hacerle caso a los chismes, pues también, porque ahí la serpiente le dijo un cuento nada más. Y nosotros a veces no creemos de los cuentos de los demás. Y Eva se creyó del cuento de la serpiente. sí, las dudas sobre las palabras. Se revelaron a los límites que Dios les había dado, pastor. Sí, Dios le puso límites a Adán y Eva. Y ellos se rebelaron. Ellos traspasaron los límites y ahí es donde pecaron contra Dios. Sí, Dios les había dado todo, literalmente todo, Sí. excepto este árbol, y comieron del árbol. Entonces, tenemos todo, pero queremos comer del árbol prohibido. Pastor. Sí. Javier. Pues empezó el mal, la raíz del mal, porque en los 2 capítulos anteriores todo era bueno. Y en este capítulo, pues ya empieza todo el mal, vienen las raíces del mal. Sí, muy bien. Gracias. Profesor Natán. Y eso pasa actualmente con la humanidad, con nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, porque Dios o Cristo nos ofrece bendiciones abundantes en Él, pero nos gusta ir tras el mundo, o sea, no queremos nada con Cristo y queremos ir tras el mundo a buscar realmente, a buscar lo que no hemos perdido, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces despreciamos las bendiciones que hay en Cristo y nos vamos tras el mundo, ¿verdad? Sí. Y en el mundo solo encontramos destrucción, nada más, pecado. Muy bien, gracias. Sí, estaban buscando algo que no se habían perdido. Vladimir. Sí, pastor, para confirmar, es que la misma palabra habla en Tito capítulo 1, anotemos esta cita, muchachos, les invito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pues, eso nos enseña para retomar, profesamos perdonar, pues perdonar de todo corazón y pues sin dudar que Dios ya nos perdonó, poder superar toda limitación y pues vivir superando todo eso, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Luis. En este pecado
En este pecado que cometemos nosotros por desobediencia, lo que hacemos es que buscamos otros culpables, no nos echamos la responsabilidad propia, sino que buscamos a la esposa, buscamos al hijo, buscamos al vecino. Fue culpa de aquel que me ofendió, fue culpa del otro que me dio. Y también ese es un pecado, echarle la culpa a otro sin tenerla, sino que es la propia responsabilidad de nosotros. Sí, sí. Y nosotros tenemos esa tendencia también. Queremos culpar a otras personas y no queremos ver el pecado que habita dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y de hecho, eso es un punto muy importante para esta pregunta. Estamos confesando nuestros pecados, no estamos señalando los pecados de los demás. Queremos ver el pecado dentro de nosotros antes. Es lo más importante. Cuando nos vemos nosotros como el problema, entonces estamos en un camino bueno. Ok, vamos a ir a la siguiente. La mujer le echó culpa a la serpiente, el hombre le echó culpa a la mujer. Y así somos nosotros, buscamos otro culpable para zafarlo del... Sí, así es. Es que mi marido, tío. Que el niño, tío. Ok. Tenemos esta pregunta, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, primeramente en que Dios también los exhorta o los reprende por lo que hicieron, eso es amor, porque la Biblia dice que el que padre que ama, reprende o exhorta. Y también en que Dios no solamente los exhorta, sino que busca la restauración al al vestirlos con pieles de animales. Esto Dios también en su inmenso amor y misericordia crea un plan de salvación para ellos que han caído. Y en la promesa ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En la provisión de Dios al dar a su Hijo unigénito para salvarnos de nuestros pecados y de una condenación eterna. Muy bien, entonces vemos el acercamiento de Dios. Cuando Él andaba en el jardín, Él tenía la costumbre de estar ahí en el jardín, caminando con ellos, y Él fue y ellos no estaban ahí, estaban escondidos en los arbustos y les llama, ¿dónde están? ¿Dónde andan? Él sabía, pero está llamándoles con amor. Después vemos que Él no inmediatamente los destruye. Él tenía todo el derecho de destruirlos, pero no destruye. En vez de eso, al contrario, les da la promesa de la salvación en Jesucristo. Vamos a ver eso de cerca en un momento. Y como Marlene dijo, les dio túnicas de piel. Oh, pues yo tengo ropa mejor para ti, para ustedes. Estoy en clase, pero después me tocó cambiarme, como lo estaba escuchando en el... Un momento. Ellos tenían la ropa mejor que viene de Dios. Dios tiene soluciones mejores que nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Seguimos viendo este versículo. El primer anuncio del evangelio que vemos en Génesis 3:15. No dice el nombre de Jesús. No tiene detalles, no nos da mucha información, no nos da muchos detalles. De hecho, a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, Dios nos da más y más detalles sobre la salvación, sobre Jesús. Aprendemos de las profecías que Jesús iba a nacer del linaje de David, iba a nacer en Belén, iba a sufrir, iba a ser crucificado. Vemos en el Antiguo Testamento muchos detalles, pero aquí vemos la primera promesa de la salvación. Dice, Dios está hablando a la serpiente y dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, en la tentación, el diablo
se fingió ser el amigo de la mujer. Entonces, ahora, el diablo está pensando, ok, la humanidad está en mi lado. La humanidad va a sufrir en el infierno conmigo para siempre. Pero Dios dice, no, yo pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer. Ustedes no van a ser amigos, van a ser enemigos. Y vemos que Dios está actuando. Dios está dándonos y luchando por nosotros. Él tiene que poner la enemistad ahí. Y siguiente, entre tu simiente y la simiente suya. De hecho, en algún sentido, este versículo es un comentario, habla acerca de toda la Biblia. Vemos en el Antiguo Testamento enemistad y luchas y división entre los creyentes y entre los no creyentes, los incrédulos. Vemos los conflictos. Entonces, hay enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Aquí estamos pensando más en los creyentes. Pero hay una simiente, Jesús, quien va a ser nuestro guerrero feroz. Dice el siguiente, esta te herirá en la cabeza, hablando a serpiente, hablando al diablo. Y cuando aplastamos la cabeza de una serpiente muere. Es una derrota completa. Entonces, Él va a destruirte. Hablando de Jesús. Y tú le herirás en el calcañar. Pues Jesús iba a morir en la cruz. Iba a sufrir mucho. Pero fue como una herida en el talón para Él. Porque Él, a través de su crucifixión, a través de su sufrimiento, a través de su vida aquí, iba a destruir las obras del diablo. Entonces, vemos las pistas, los comienzos del plan de salvación aquí en Génesis 3:15. Entonces, encontramos el pecado, encontramos el principio de todos los problemas aquí en el mundo, y en el mismo capítulo, inmediatamente Dios responde con una buena noticia, responde con Jesús, responde con una promesa, responde con amor. ¿Una pregunta hasta aquí? Adán y Eva fueron salvados entonces, profesor. Sí. Fueron salvos. Sí, porque creyeron en la promesa. Vemos que después de este discurso de Dios, y Dios había mencionado muchas consecuencias muy tristes del pecado, y vamos a ver algunos de esos, mencionan las consecuencias con la promesa. ¿Y cómo responde Adán? Adán responde con esperanza que viene de la fe. Dice que su mujer iba a tener el nombre Eva. Eva quiere decir la madre de todos los vivos, de todos los vivientes. Entonces, él reconoció que no solamente todos los seres humanos iban a tener a Eva como su madre, sino también la simiente de la mujer, Jesús, iba a nacer del linaje de Eva. Entonces, veo eso como una demostración de su fe. Adán y Eva fueron salvados en la misma manera que nosotros somos salvos, a través de la fe en Jesús. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Y ellos fueron salvados por la gracia mediante la fe, igual como nosotros. Ellos estaban pensando en un Salvador quien iba a venir.
nosotros pensamos y creemos en un Salvador quien vino. Es la misma fe. Amén. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Javier, adelante, Javier. Bueno, nomás, no es pregunta. Veo el gran amor que tiene Dios por el ser humano, que después de que hemos pecado, Él pone la solución para el rescate de nuestra vida, poniendo a su Hijo por mis pecados. Y ahorita que acabo de escuchar que también Adán y Eva fueron salvos, Dios no quiere que se pierda nadie de la humanidad. Sino que dio la solución en este mismo capítulo. Sí. Fueron salvos. Encontramos el problema y la solución en el mismo capítulo. Sí, qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros. Sí, pastor. Muchas gracias por el comentario. Sí, no sé si ustedes tienen el hábito de memorizar versículos. Este versículo sería un versículo bueno de poner en la lista de memorización, porque es el primer anuncio del Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Aunque no tenemos muchos detalles en este momento, wow, tenemos una promesa muy, muy firme, porque Dios la hace. Ok, vamos a seguir. ¿Qué nos enseña Dios a hacer y a pedir por gratitud a Él? ¿Qué nos... Será pedir misericordia y perdón porque le fallamos y a acogernos a Cristo como nuestro único medio de salvación que Él nos dejó, ya que es el mejor regalo que nos pudo dar. Sí, muy bien. Y podemos pedir con confianza porque sabemos que hay perdón, hay salvación, hay amor. Y por eso tenemos gratitud. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Sí, exactamente. Como vemos a Adán nombrando, poniendo por nombre a su mujer Eva, queremos vivir en la esperanza que tenemos. Vivimos en un mundo de pecado. Nosotros somos pecadores, pero tenemos algo más importante y es el Evangelio. Okay, seguimos. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? El mensaje que encontramos en Génesis 3. Javier. Sí, pastor. Sí, veo que usted activó su micrófono. Lo tenía activado, perdón. No, bueno, no. ¿cuándo sería buena ¿Aló? situación para compartir este mensaje? Pues muy general en todo momento, pero específicamente para hablar del Evangelio, de la salvación. Muy bien. Sí. Con principiantes en la fe, especialmente y para todo. Especialmente cuando estamos hablando con personas quienes están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay pecado en el mundo? Yo pensaba que Dios creó un mundo perfecto, pero yo no veo nada perfecto. Yo veo mucho pecado. ¿De dónde vino el pecado? Les podemos usar esta historia para contarles la verdad sobre el pecado, sobre la esperanza que podemos tener en un mundo lleno de pecado.
Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta antes de ir a los temas que nos tocan hoy? ¿Cómo, pastor? Perdón. ¿Hay alguna pregunta que tienen antes de seguir con los temas, claves? Ok, si no, vamos. Pastor, sí, que esta enseñanza también nos sirve para mostrarle a la gente que el único medio para encontrar la salvación es el medio que Dios nos dejó. Que aunque el hombre busque las diferentes religiones, solamente la salvación está en Jesucristo, que es el plan de salvación. Muy bien. Pastor, yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. Si Adán y Eva fueron salvos, como el pastor dijo ahorita, digamos, hasta el pacto del Sinaí, hasta las leyes del Sinaí, ¿todos fueron salvos? Por ejemplo, Caín fue salvo. Los que crean en Cristo como su Salvador somos salvos. Entonces, si Adán y Eva creyeron, y vemos en la Biblia que sí creyeron, son salvos. Los que en todo el Antiguo Testamento, si creen en Jesús como su Salvador, son salvos. Lo que vemos en el pueblo de Israel, Dios escogió un pueblo especial del cual iba a nacer Jesús. Entonces, Él tenía que proteger su pueblo por un tiempo. Entonces, vemos el rescate de Egipto, vemos las historias en Israel, vemos los reyes ahí, pero todo el mundo se salva por la gracia mediante la fe. Entonces, si uno no tiene fe en Jesús, no tiene fe en las promesas de un Salvador en la Biblia, como vemos aquí, si no creen en las palabras y promesas de Dios, no son salvos. Si creen en las promesas y las palabras de Dios, son salvos por la gracia de Dios. Gracias. Sí, algunas iglesias enseñan que, las personas en el Antiguo Testamento fueron salvados por la ley y nosotros somos salvos por la gracia. Hay un cambio, pero la Biblia nunca habla de un cambio. De hecho, vemos eso aquí en Génesis 3, que inmediatamente Dios viene con una promesa de Jesús y todo el mundo se salva por la gracia. No hay cambios. Dios no cambia. Profesor. Sí. Siempre en el Antiguo Testamento siempre se ve la misericordia de Dios en varias direcciones, en varios textos. Siempre está Dios con su misericordia llamando a comportarse y a que Él siempre les dice que le va a hacer justicia, pero que siempre va a tener misericordia de muchos. Porque también Moisés pedía misericordia por todos cuando se le revelaron los otros, los que querían ser sacerdotes, pues. Entonces, también pidió misericordia por ellos y por el pueblo. Y siempre el Señor muestra misericordia desde el inicio del mundo, del ser humano, pues, hasta Cristo y más con Cristo todavía. Sí, vemos mucho amor de Dios en el Antiguo Testamento. Sería un error decir que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es evangelio. Eso sería incorrecto. No es así. Vemos ley y evangelio, los dos mensajes principales de la Biblia en los dos testamentos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos ley y evangelio porque Dios usa la ley y el evangelio para mostrarnos nuestros pecados y para mostrarnos la salvación. Okay. Muy bien. Ahora vamos a ir a dos temas importantes. Cuando vemos a los bebés, a veces decimos, qué bonito, tan inocente es mi bebé, es un angelito. Y son muy lindos. Pero es verdad, espiritualmente,
No, de hecho no. El rey David confiesa en Salmo 51:5, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Vemos que nosotros heredamos el pecado de nuestros antepasados. Nosotros somos pecadores porque nuestros padres fueron pecadores y ellos fueron pecadores porque sus padres fueron pecadores hasta que llegamos a Adán y Eva. Todo el mundo es un pecador por causa de Adán y Eva. Vemos eso muy claramente en Romanos. Romanos 3 dice que todo el mundo es un pecador. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un solo hombre, Adán, y ven ahí, Eva pecó primero, pero el hombre tenía la responsabilidad y él recibe la culpa. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por medio del pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Nosotros somos pecadores porque Adán y Eva fueron pecadores. Y nosotros somos salvos porque Jesús llevó una vida perfecta y murió en la cruz por nosotros. Entonces, a veces hablamos del primer Adán, quien pecó, y el segundo Adán, quien no pecó, quien murió por nosotros, que es Jesús. Podemos hablar de dos Adanes importantes. Los bebés son pecadores, los no nacidos son pecadores, los viejos son pecadores, todos nosotros somos pecadores. No hay nadie en el mundo quien no necesita de la salvación de Jesús. Y por eso apreciamos la gracia de Dios que encontramos en la palabra. Por eso apreciamos el bautismo, que bautizamos a todo el mundo. Wow, porque hay gracia y hay perdón ahí, hay vida ahí. Espere. Profesor. Sí. Me permite reforzar un poco. Dice en Juan 3, 4 y 5. Jesús le respondió, dice, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Y puedo acaso entrar otra vez en el seno de mi madre? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, porque los que son nacidos de carne, carne es, y el nacido del espíritu, espíritu es. Ahí también ese último versículo, el 5, el del espíritu, el 6, habla del niño que es nacido de la carne, nada más es carne. Y él tiene que ser bautizado para que sea nacido en el espíritu. Sí, muy bien, muchas gracias. Cuando nosotros los seres humanos tenemos hijos, son como sus padres, pecadores. El Espíritu Santo tiene que hacer un milagro. Y de hecho, la fe de cada uno de ustedes y la fe de cada bebé y la fe de cada niño, la fe de cada persona es un milagro obrado por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A veces llamamos eso el pecado original. El pecado original porque tiene su origen en Adán y Eva y todos nosotros lo tenemos desde nuestra concepción en el vientre de nuestras madres. Ok, finalmente terminando, tenemos un enfoque en nuestro método de enseñar con los 4 C. Y el primer C es captar. Tal vez algunos de ustedes vieron en el video que publiqué un poco más sobre el método de enseñar y su proyecto final. Pero siempre queremos captar la atención de nuestros participantes en nuestros estudios. Entonces, cuando estamos formando un estudio o una lección, queremos pensar, ok, ¿cómo voy a captar la atención de mi público, de mis estudiantes, de los participantes?
captar su atención y enfocarnos en la palabra de Dios, en la historia que vamos a estudiar. Ideas para captar la atención es un puente, algo de las últimas noticias, un dicho común, un mini debate. Nosotros teníamos antes y después. Hoy en la clase hablamos de cómo era la vida antes de la caída en el pecado y hablamos de los cambios, de lo que pasó después de la caída en el pecado. Puede ser un mini debate. Hay muchas opciones. Ustedes pueden usar su imaginación. Una anécdota, una dinámica, una estadística, un video de YouTube, un meme, un poema, o una obra de lección visible. Entonces tal vez estoy usando esta botella y yo quiero hablar del agua de la vida. Ok, puedo usar una botella de agua. Es necesario tener una botella cuando estamos en el desierto y no tenemos agua. Esta botella es lo más preciosa que tenemos. Entonces podemos hablar de la palabra de Dios así. Eso es una manera para captar la atención en nuestras lecciones. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, muchas gracias.